57. Salmo 57. Gracias, hermano Rigoberto, por dirigirnos en esta alabanza en esta noche. Salmo 57. Se le atribuye a David este salmo. Escribe él o habla de esta manera y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Alguien sabe lo que son quebrantos? Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Se queda meditando. Dios enviará su misericordia y su verdad. En los próximos versos sigue describiendo él en lo que se encuentra, y en el verso 7 empieza de otra manera. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Padre Celestial, nos disponemos a escuchar tu palabra en esta hora. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias porque tu palabra es más que suficiente. Jesús, tú dijiste: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos hace o nos da esa vida que necesitamos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en el corazón de mi hermana en este momento. Gracias porque tú estás atento a su pensamiento, estás atento a su quebrantamiento, estás atento a la condición que está pasando, y tú quieres decirle algo en esta noche. Padre Celestial, gracias por glorificarte. Recibe la gloria y la adoración en el nombre de Jesucristo. Si usted le cree, diga amén. Amén. Dígale a su hermano al lado: hermano, vamos a oír palabra de Dios. Amén. Tome su asiento en el amor del Señor. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Pues si no se dio cuenta, le acaba de decir que son de la misma familia. Amén. Le dijo hermano. Así es que ya le dijo que es de la misma familia, ¿verdad? Y eso somos. Miembros de la familia de Dios, dice la palabra del Señor. Somos hermanos. Somos hermanos. Gloria al Señor. Este salmo que acabamos de leer es en una circunstancia muy especial en la que David se encuentra cuando él lo compone, si usted quiere. Y en esta noche yo quisiera llamarle a este mensaje trovador. Trovador. No es francés hispanizado ese por acá, si acaso, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es un trovador? Los que conocen la música un poquito antigua saben lo que es un trovador, ¿verdad? Entonces, trovador es aquel de cierta manera canta, pero de cierta manera es poeta. Aquel que, el trovador vive lo que está diciendo, lo está sintiendo, y eso es lo que David le está diciendo al Señor. Dice: trovaré, dice, voy a cantar a pesar de la circunstancia. Lo que sucede es que David se encuentra acá en la cueva de Adulam. Si alguien ha leído el capítulo 22 de 1 de Samuel, en el verso 1, puede verlo. Yo le voy a leer 2 versículos nomás. La Reina Valera del 60 dice así:
Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Por si usted no lo sabe, David está huyendo del rey en este momento. En otras palabras, estaba a punto de morir si él no se escondía o si no se iba, después de haberle servido al rey para que el espíritu malo se le fuera. David saca celos contra él y quiere matarlo ahora. Y por si acaso no ha entendido todavía lo que está diciendo aquí, déjeme leerle una versión diferente que nos declara un poco más qué es lo que David está diciendo. La versión traducción lenguaje al día dice de esta manera: de Gad David se fue a la cueva que está en Adulam. Aquí ya podemos ver, se va a encuevar, hermano. ¿Alguien sabe lo que es eso? Irse a meter. No literalmente que nos encuevamos, porque ya no hay cuevas acá realmente, pero perdónenme la expresión, nos encuevamos en nosotros mismos, ¿verdad? Nos metemos en nosotros. Cuando las turbulencias vienen, cuando los quebrantamientos llegan, entonces se fue a una cueva. Él se fue literalmente a una cueva para esconderse. Hoy en día no vamos literalmente a una cueva, pero sí hacemos una cueva de nosotros mismos. Y la cueva puede ser diferentes cosas. La cueva puede ser Facebook, porque ahí tiene la cabeza metida todo el tiempo. La cabeza puede ser irse a encerrar al cuarto. La cabeza puede ser darse a los licores. La cueva puede ser darse a las drogas. La cueva puede ser darse a la ira. Diversas cosas. Pero nos encuevamos a la cueva puede ser quedarnos callados también. O simplemente perder paciencia. Nos encuevamos. Entonces se fue a esta cueva y dice que cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Lo fueron a buscar, a juntarse con él. Este día, dice el verso 2, se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Hermano, si usted en tiempo ha pasado momentos difíciles en su vida, usted realmente no necesita que otra gente que esté en ese mismo estado venga a juntarse a usted, ¿cierto? No. Usted quiere otra cosa menos eso. Y este hombre se convierte aquí en líder de gente deprimida. Gente que quiere morirse prácticamente. Gente que ya, ¿sabe qué? Gente problemática vino a juntarse con él. O gente que estaba emproblemada. David estaba en problemas ya y esta gente viene y se junta con él y lo hacen líder. ¿Alguien quiere ser líder de gente endeudada? ¿Alguien quiere ser líder de gente oprimida? ¿Alguien quiere ser líder de gente encuevada? Nadie, ¿verdad? Lo que usted quiere es que lo saquen de ahí, o que lo dejen tranquilo por lo menos. Hasta acá habíamos visto a David solo, pero ahora su familia se le une. Él andaba huyendo. Y este segundo grupo de personas viene a unírsele a él también. Y la razón es simple, se encontraban en las mismas dificultades. En francés dice, los que se parecen se juntan, ¿verdad? Qui se ressemblent s'assemblent. Hay una rima en francés, entonces a veces como que nos atraemos, ¿verdad? La razón es que estas personas se encontraban en las mismas dificultades que David y por eso vienen con él. No los unía la sangre, sino el sufrir los problemas similares. Por eso estaban ahí. ¿Y sabe qué? A veces venimos a la iglesia, con permiso suyo, a encuevarnos, a disipar las penas, a cantar un rato y pasar un tiempo tranquilo con los hermanos. Y es bueno, pero eso no es todo. Porque después seguimos en las circunstancias y nada ha cambiado y nomás disipamos las penas. Venimos y nos escondemos un poquito en eso, ¿verdad? Y esta lista acá no es exhaustiva, pero sí describe bastante bien la imagen de estas personas que se le juntaron a David. ¿Sabe qué sucede? Si David se hubiera quedado en el palacio comiendo con el rey, disfrutando de la compañía del rey, David nunca hubiese entendido la situación de estas personas. A nuestro alrededor hay personas que sufren de diversas maneras y que pasan circunstancias diferentes. Y aunque nosotros las hemos vivido en otro tiempo. Y el ser humano tiene tendencia a olvidar ciertas cosas. Cuando las personas sufren, son capaces de identificarse con otras personas que sufren de igual manera.
lo cual les habilita a conectar o a comunicarse de manera más profunda. Si hay algo que necesita esta sociedad de ahora en día, es gente que pueda comunicarse de manera profunda y no superficial. Amén. Hay mucha comunicación instantánea, pero un poco como la comida calentada en microondas. Cuando usted calienta comida en microondas, apúrese a comérsela porque en 5 minutos está fría, ¿verdad? Si usted calienta comida en el horno, va a estar caliente. En estos días encontramos muchas comunicaciones y muchas amistades microondas. Durante el tiempo que nos estamos viendo y hasta allí pasó todo. En el caso de David, esta gente vino a identificarse con él porque se reconocían en él y querían un mismo resultado los dos. En esta hora yo no quiero hablarle tanto de David, aunque David en esa circunstancia decidió que iba a trovar, que iba a ser un trovador, que iba a cantar a Dios. David, aunque se fue a la cueva para huir y alejarse del rey, pero no fue para huir o para encuevarse él mismo, fue para protegerse. La cueva nos puede servir de protección, pero la cueva también nos puede servir de maldición. La cueva puede ser liberación, pero la cueva puede ser también una prisión. La cueva puede defendernos, pero la cueva puede también hundirnos. En el caso de David, él no fue a hundirse, él fue a protegerse. Si tú has venido a protegerte, has venido al buen lugar, porque la palabra dice que torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será. Si a eso has venido, has hecho bien, hermano. Pero si solo has venido a disipar un momento, no creo que es lo mejor, aunque hiciste bien de venir de igual manera. Yo quiero hablarte algo más profundo en esta noche. Quiero ir un poco más lejos. La palabra dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en Filipenses 2, 5 y 8. Trae un tema bastante, perdone la redundancia, temática a la exposición de esta noche. Quiero hablarle mucho palabra de Dios directa. Voy a limitar mis palabras para que la palabra de Dios pueda hacer énfasis y pueda traer esa vida que usted necesita. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues, dice el escritor, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Escuchen bien esto. Jesucristo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o como un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Del Dios de que yo quiero hablarte en esta noche no es un Dios de una teoría, no es un Dios de una fábula o de una fantasía. Es un Dios que se hizo hombre de tal manera que se sometió a una condición de hombre. Es alguien que nos puede entender. No por su omnisciencia y su sabiduría. Además, nos conoce porque Él mismo se sujetó a la condición de hombre. Y es por eso que es muy esencial poder conocer a este Dios. ¿Para qué Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Había un propósito, querido hermano. Sí, todos hemos escuchado hablar de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Lamentablemente, muchos hemos dejado a Jesucristo colgado en el madero sin que haya tenido el efecto que tiene que tener en nuestras vidas. Gálatas 3:13 nos explica para qué. ¿Para qué murió en un madero? Dice que Cristo nos redimió, escucha bien, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué te hablo de esto? Si Él nos redimió de la maldición, si Él fue hecho pecado en lugar nuestro, quiere decir que no necesitamos seguir viviendo las consecuencias de esa maldición nosotros mismos. Si alguien ya la pagó, usted no tiene que pagarla, porque hay mucha opresión que viene al pueblo de Dios, y la iglesia se vuelve una cueva en vez de encontrarnos llenos de trovadores cantando a nuestro Dios por la liberación que Él nos ha dado. Pero si logramos entender esto, va usted a ver la diferencia. ¿Cómo hizo eso Jesús redimiéndonos? ¿Cómo Él nos redimió de la maldición de la ley? Gálatas 1:4 dice esto: el cual, hablando de Jesús, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesús se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,
Es la voluntad de Dios que seamos libres del presente siglo. Es cierto que la sociedad está hundida en diversas condiciones morales y espirituales. La voluntad de Dios es que nosotros seamos libres. Amén. Él se dio por nuestros pecados para librarnos. En otras palabras, para que no vivamos bajo esa opresión o esa depresión que el mundo trae. Entonces, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Alguien está entendiendo algo acá? Jesús tomó el lugar nuestro, no solamente para pagar nuestros pecados, sino también para pagar por la consecuencia de nuestros pecados. Por eso es que el Hijo de Dios vive en libertad y vive en victoria, cuando entiende de lo que Jesús lo ha libertado. No solamente del pecado, sino de la consecuencia. ¿Qué sucede entonces cuando Jesús muere por nosotros y por nuestros pecados? Mire bien esto. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Escuchen bien esto. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 12 dice que no se conformen al siglo presente, sino que sean transformados mediante el entendimiento. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que Dios nos ha librado de la potestad de esta oscuridad que hay en el mundo. Todo lo que se llama opresión, depresión, distracción y confusión es de la opresión de este mundo. Al mismo tiempo que Jesús muere por nuestros pecados, Él está tomando la maldición nuestra para que nosotros no estemos bajo esa opresión ya. Ahora se habla mucho de depresión y opresión. Dios no quiere que sus hijos estén ahí. Mira lo que ha hecho, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No solamente nos saca de las tinieblas, nos saca del poder de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Si solamente nos hubiera sacado de las tinieblas, es como que a usted lo saquen de un lugar y lo lleven a otro. Pero en ese lugar puede usted caer en la misma circunstancia. No solamente nos ha sacado, sino que nos ha sacado de la potestad que esas tinieblas pueden tener en nosotros en cualquier lugar. ¿Y cómo lo ha hecho? Trasladado al reino de su amado Hijo. El que viene a Cristo, Él lo libera de las potestades de este mundo, de todo lo que no es luz, y nos traslada o nos mueve o nos lleva al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En otras palabras, en el reino de Jesucristo no hay opresión, no hay depresión, no hay confusión, no hay oscuridad. Amén. 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 Pero necesitamos entenderlo. Necesitamos darnos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Y es por eso que nosotros no podemos permitir que las circunstancias nos dominen. Estas personas que vinieron a juntarse con David estaban bajo circunstancias tremendas, bajo vituperios y bajo opresiones y bajo problemas, deudas. Hermanos, es terrible. Hablar de deudas financieras, en otras palabras, quiere decir que el paquete está completo ya. ¿Qué es lo que...? Nomás para darle un ejemplo. ¿Sabe usted cuál es la causa más grande de los divorcios aquí en Norteamérica? Los problemas financieros. Entonces ya se puede dar cuenta usted todo lo que viene detrás de eso. Esta gente tenía problemas financieros y no podían pagar. Esta gente estaba atribulada y no sabían qué hacer. Vienen y se juntan con David. ¿Por qué cree usted que escogieron a David? ¿Cree usted que ellos veían en David el mismo hombre que veían en ellos? David estaba bajo la misma circunstancia en que ellos se encontraban, pero David tenía una perspectiva diferente.
Lo que me hace decir que nosotros como hijos de Dios podemos encontrarnos en situaciones similares a este mundo, pero no estamos bajo la misma condición, porque las potestades de las tinieblas ya no tienen influencia sobre nosotros. Nuestra perspectiva está puesta, nuestra vista está puesta en Jesús. Ya no vivimos según este mundo, vivimos según el reino de su Hijo amado. Amén. Ahora, si Dios hizo algo en aquellos tiempos, Dios lo sigue haciendo ahora. La palabra de Dios dice que Él, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Él no cambia. Yo rehúso, me niego a creer que el Dios al cual servimos hizo grandes prodigios y milagros ayer, pero que ahora está durmiendo. No, Señor. El mismo Dios que hizo milagros ayer los hace ahora. La misma iglesia que está ayer está ahora, porque servimos al mismo Dios. Si el Dios al cual yo sirvo ya no sana, ya no liberta, ya no da victoria, perdóneme, ¿por qué lo voy a seguir? ¿Está en bancarrota? ¿Está dormido? ¿Perdió sus energías? ¿Perdió el amor por la humanidad? Lejos sea de eso. Dice la palabra de Dios. Aparentemente, capítulo 3, verso 16 de San Juan, todas las lenguas lo traducen empezando con esta palabra. Tanto amó. No solamente amó, tanto amó Dios al mundo. No Dios amó tanto al mundo, sino de tal manera. Hay versiones que dicen que tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es eso de vida eterna? La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en el reino de su Hijo amado, y este reino empieza desde ya, no es solamente en la eternidad. Es por eso que no podemos nosotros vivir bajo las influencias de las tinieblas como los demás lo pueden hacer. Él nos ha liberado y nos ha trasladado, nos ha movido para que vivamos diferente. ¿Estamos diciendo que no hay tribulaciones? No, porque la palabra de Dios dice que es necesario que por medio de tribulaciones y pruebas entremos en el reino de los cielos. Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido. En otras palabras, yo he vencido no quiere decir confiad, yo voy a vencer las tribulaciones. No, ya las vencí. Las vas a tener las tribulaciones, pero confiad, ya están vencidas. Amén. En otras palabras, cuando viene, ¿alguien entiende esto? Cuando la tribulación viene, Jesús te está diciendo: conmigo ya están vencidas. Amén. Amén. Y es aquí donde entramos en que podemos tener simplemente un creer teórico, mental, pero la realidad de las cosas es diferente, ¿verdad? Y es ahí el problema, porque empezamos a poner nuestra fe en función. Y en realidad no es nuestra fe la que tenemos que poner en función. La palabra de Dios dice que tenemos la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo no fluctúa. Mi fe puede variar. Yo puedo estar fuerte ahora, yo puedo estar muy positivo ahora, pero mañana puede ser que esté débil. Pero si yo estoy con la fe de Cristo en mí, la fe de Cristo es la misma. Y cuando la duda y el enemigo viene a azotarme y a quererme confundir, un momento, tal vez yo fluctúe, pero la fe de Jesucristo no. Amén. Confiad, yo he vencido. Servimos a un Dios que ha vencido ya. Amén. Servimos a un Dios victorioso. Y puesto que yo he vencido, puesto que Cristo ha vencido, somos más que victoriosos. ¿Qué sucede acá? ¿Quiénes éramos nosotros? Efesios 2, 11, 12. Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, con otras palabras que no son judíos, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, escuchen bien el verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Leámoslo de otra manera ahora. Ahora estoy con Cristo o en Cristo. Ahora estoy en la ciudadanía de Israel. Ahora
¿Son mías las promesas del pacto o el pacto de la promesa? Ahora tengo esperanza, ahora tengo a Dios. ¿Dónde? En este mundo. El Dios del cual estoy predicando es un Dios que actúa en este mundo. La salvación de la cual le hablo y la vida eterna de la cual le hablo ya empieza en este mundo. Yo no le estoy hablando de algo, de una promesa en un porvenir, en un futuro. Ciertamente se cumplirá allí y será completa, pero ahora ya está en acción para aquellos que somos llamados hijos del Altísimo. Entonces, ya no estoy lejos. Ya estoy en la ciudadanía. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Qué sucedió cuando usted se volvió ciudadano canadiense? Todos los derechos. ¿Perdón? Todos los derechos. Usted ya viaja a muchos lugares del mundo sin pedir visa, ¿verdad? Pero antes, con la ciudadanía de su país, usted tenía que pedir visa para casi todos los países. ¿Cierto? Ahora, con la ciudadanía de Dios, yo me puedo mover libremente. Amén. ¿Entiende lo que Dios le está dando? ¿Entiende de lo que estamos hablando en este momento? Dios no quiere que usted viva oprimido. Dios no quiere que usted viva en esa depresión o en ese cautiverio. Si viene a Dios, Él quiere que usted venga a Él para cubrirse y refugiarse en Él, pero no para esconderse y quedarse allí fuera de toda la realidad. Ahora estoy en Cristo. ¿Alguien cree eso? Amén. Ahora estoy en Cristo. ¿Sabe? Hay momentos que yo no tengo deseos de alabar a Dios. Hay momentos que no tengo deseos de hacer nada. No tener deseos suena bonito, ¿verdad? Allá en Centroamérica dicen esto: no tengo ganas. No sé cómo dirán ustedes en Sudamérica. Dicen ganas allá en Sudamérica. Suena más sabroso, ¿verdad? No tengo ganas. No tengo voluntad. A veces no siento nada para alabar a Dios. A veces no tengo inspiración para alabar a Dios. A veces no siento nada. A veces muchos pensamos que necesitamos sentir escalofríos para poder adorar a Dios. ¿Sabe qué? No necesito escalofríos para adorar a Dios. Esa es mi carne simplemente. Lo que sucede es esto: que yo he decidido ser un trovador para mi Dios. Y cuando las cosas no van bien, aún yo decido de alabarlo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Dice el salmista. Confía en Dios, porque aún he de alabarle. Aún he de alabarle. Escuchaba el testimonio de alguien y dice: yo alababa a Dios, y cuando había comida comía, y cuando no había ayunábamos. Ya que no voy a comer, presento ayuno, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios se manifiesta allí justamente donde la necesidad está. ¿Por qué le hablo de esta gente que vino a juntarse a David? Se reconocían en él. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto de Jesucristo? Se sometió a condición de hombre, porque quiero que entienda que el Dios al cual servimos nosotros es capaz y puede entenderle la situación a través de la cual usted está pasando. Entonces no es algo extraño para Él. Y no estoy hablando de un conocimiento mental, estoy hablando de un conocimiento experimental vivido. Él sabe de lo que usted pasa. Ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo creo una cosa: que Dios ha dotado a su iglesia de poder y de autoridad, y es para que la usemos en este mundo. Cuando estemos en la eternidad con Dios, allá no habrá tribulaciones, allá no necesitaré de autoridad ni de poder. Estaré en la presencia de Dios y todo será bien. El poder y la autoridad que Dios me ha dado es para este mundo, para vivir en este mundo, para atar, sujetar y también para desatar en este mundo. Entonces hay momentos que necesitamos atar y hay momentos que necesitamos desatar. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿En qué condición? Colosenses 2, 13, 15. Vosotros, mira cómo estábamos cuando estábamos sin Cristo, pero ahora estamos en Cristo, ¿cierto? Amén. ¿Todos estamos en Cristo ahora? Amén. Y si no está, pues yo le invito a que usted venga a Cristo. Yo le voy a enseñar cómo. Colosenses 2:13. A vosotros, estando muertos, no solamente metidos, muertos, hermano.
Mire cómo la palabra de Dios llama esto. Cuando alguien está en pecado y en la circuncisión de la sangre está muerto. Ahí os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, está pagado, está vencido, está cancelado, está saldado. No hay razón por la cual vivir bajo esa opresión. Pero es necesario que empecemos a creerlo y a vivirlo. Es lo que la palabra de Dios nos está hablando. Por eso le digo, podemos venir a la iglesia a escondernos o podemos venir a la iglesia a fortalecernos. Yo quiero invitarle que si usted vino a esconderse, se fortalezca. Y que usted salga de acá diferente. ¿Sabe? Al principio le dije salude a su hermano y llámele hermano. Y usted lo hizo, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Entonces, y después le dije, ¿sabe lo que acaba de hacer? Le acabo de decir, es familia mía. Entonces hemos venido en familia a ayudarnos a fortalecernos. Pero salimos de acá. Quizás no vamos en la familia juntos, pero vamos con esa convicción que esa autoridad de Dios está en nosotros, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Los exhibió públicamente. En otras palabras, una vez exhibido públicamente, ya esa potestad no tiene ningún poder sobre nosotros. Lo que Jesús hizo fue decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí, terminado está, hecho está, no más. Ahora, si nosotros escogemos seguir viviendo bajo la potestad de las tinieblas, ese es otro problema. Pero no es que Cristo no haya pagado el precio y que Él no nos haya liberado ya. ¿Quién nos representa ahora? Para que veamos un poco más. Hebreos 4, 15, 16. Hebreos 4, 15, 16. Cuando nos acercamos a Dios, mira lo que sucede. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Dios a quien servimos se hizo hombre. Dice la palabra, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. No pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos entiende. Acerquémonos pues confiadamente, no con miedo, no dudando, con seguridad y con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando la necesidad se presente, tú puedes encontrar gracia en Él. Y puedes venir a Él sabiendo que Él no te está juzgando, sino que está ahí para ayudarte. Y es eso que quisiéramos que esté enraizado, plantado en nuestros corazones. ¿A cuántos Dios les ha mostrado gracia? ¿A cuántos Dios les ha mostrado misericordia? ¿Cuántos han encontrado misericordia en este lugar? Quiero pedirte algo. ¿Podrías tú mostrar misericordia? Porque viene el momento, hermanos. Viene el turno. A todos nos gusta recibir misericordia. Y viene el turno o la oportunidad de mostrar misericordia. Y se nos puede olvidar. Se nos puede olvidar. Si tú has recibido misericordia de Dios, si tú te has acercado al trono de la gracia, has alcanzado misericordia, has alcanzado socorro cuando necesario, ¿podrías guardar siempre eso en mente y mostrar misericordia siempre? Si algo deseo para la Iglesia Internacional es que pueda siempre mostrar misericordia. Mostrar misericordia. Mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque aquel que nos llamó por su misericordia, estamos aquí. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ya no más. Cuando estamos en Cristo es diferente. ¿Qué se necesitaba para que todo eso sucediera? Hebreos 2:16.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Mire usted, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Dios en Cristo se hizo semejante a nosotros para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar o perdonar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos nuestra confianza en Él. Termina diciendo el apóstol a los Corintios, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿alguien está en Cristo? Amén. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Le puedo explicar esto un poquito? Es que lo que yo tengo es genético. Es que lo que yo tengo es herencia. Es que yo crecí en este hogar así. Las cosas viejas, todas son hechas Nuevas. y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. No viene de ti, hermano. No es porque tú eres bueno, no es porque tú eres fuerte, no es porque tú eres inteligente. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Para que podamos ejercer el ministerio de la reconciliación, necesitamos mostrar misericordia. Si no, no podremos. Porque fue en su misericordia que Él nos reconcilió por Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no le tomó en cuenta sus pecados al hombre. ¿Quién soy yo para encarárselos? ¿Quién soy yo para ponérselos en su frente cuando Dios no ha tomado en cuenta mis pecados? No estoy diciendo vive como quieras. Estoy diciendo que en su misericordia te ha perdonado y en su gracia te ha dado vida. Entonces vivamos abundantemente, no como cuando estábamos lejos de Cristo, sino vivamos ahora como criaturas nuevas en Cristo Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios está rogándote que te reconcilies con Él. Dios quiere que tú vivas en paz con Él. Dios quiere que tú vivas en armonía con Él. ¿Por qué te hablé todo esto? Para hacerte ver a través de la palabra de Dios que Él, en su semejanza al hombre, en la condición de hombre, vivió lo que tú y yo podemos vivir, y que nos podemos acercar a Él ahora en su grande misericordia, en que Él ya ha vencido por nosotros, en que Él ya nos ha perdonado, en que Él ya nos ha liberado de la maldición del pecado. Ahora tú puedes escoger seguir viviendo de la misma manera, como que si nada ha pasado, y las tinieblas siguen ejerciendo influencia sobre ti. O tú puedes escoger ahora vivir en la libertad que Él te ha dado y vivir como libre ahora. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Regreso para terminar a Salmos 57:7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos a pesar de la circunstancia. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sea sobre toda la tierra sea tu gloria. Ya nos ponemos en pie esta tarde.